Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba y adora el santo nombre de mi Señor Jesucristo y le damos la gloria al Señor por todas las bendiciones que Dios nos da todos los días. Bendecido sea el santo nombre de Jesucristo y te damos una bienvenida nuevamente aquí a Tabernáculo Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Hoy en día te voy a traer la cuarta P de nuestro estudio, las 4P para los hijos de Dios. Soy el doctor Yisrael Goldman, pastor, evangelista, maestro de la palabra de Dios, escatólogo y apologista. Pero el que más me encanta es siervo del Señor Jesucristo por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios. Y te doy una bienvenida nuevamente conjuntamente con mi esposa. Estamos aquí orando por ti y pidiéndole a Dios que te bendiga en el conocimiento de la palabra de Dios para que tú puedas crecer espiritualmente y alcanzar el tamaño del varón perfecto que nos indica la santa y bendita palabra del Señor. Hoy en día te voy a enseñar la cuarta P. Ya vimos la primera P, prosperidad. Ya vimos la segunda P, protección. Ya vimos la tercera P, provisión. El día de hoy te traigo la cuarta P, perdón. Las 4P para los hijos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que usted tome de principio a fin control de toda esta prédica y esta enseñanza que estamos aquí, Señor, desde Tabernáculo Maranata, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Que permita, Señor, que cada uno de mis alumnos, de nuestros alumnos y de todos los que están ahora mismo aquí estudiando tu palabra santa, Señor, crezcan en la revelación de tu palabra y en el conocimiento de tu palabra santa, porque tu palabra es bella, es preciosa, es poderosa. En el nombre de Jesucristo y podemos alcanzar el tamaño del varón perfecto, según enseñan las Sagradas Escrituras. Mi alma alaba al Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén, amén y amén. El Señor en este día nos va a hablar, amados hermanos, y vamos a traer la palabra de Dios. Quiero que abras ahora mismo Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8. Vamos a empezar en el versículo 4 en adelante. Segunda de Reyes 8, versículo 4, pero voy a abordar bastantes aspectos del capítulo 8, también voy a abordar algunos aspectos del capítulo 7, voy a abordar también aspectos del capítulo 5 y también voy a abordar aspectos del capítulo 4 para conectar todo lo que te estoy enseñando en este día. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice así la palabra santa de Dios. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo Eliseo había hecho vivir, vino para implorar al rey por su causa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Versículo 6. Y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Ahora te lo voy a poner en perspectiva.
Hoy en día, la cuarta P es perdón. La cuarta P de las 4 P para los hijos de Dios es el perdón. Y aquí vemos un escenario que me llama poderosamente la atención, amados hermanos y amadas hermanas, porque en el versículo 4, el rey le está preguntando a Giezi y le dijo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo, siervo de Dios. Mientras Giezi le contaba todas esas maravillas que hizo y que él fue testigo, hubo una que sobresalió más, y sin ninguna duda, porque solamente es que Eliseo revivió al hijo de una mujer que la Biblia le llama Sunamita. Esta mujer es muy especial en cuanto a sus características, pero como en Dios no hay casualidad, en Dios hay una dirección divina, hay un plan divino. En el momento que Giezi termina de contarle esta historia fascinante, que era una realidad, pues Giezi había sido testigo de lo que había hecho el poder de Dios a través del profeta Eliseo, cómo Dios usó al profeta Eliseo para volver a la vida al hijo de esta mujer que había muerto. Eso no es cualquiera que lo hace. La Biblia habla de estos milagros y muy pocos hicieron esos milagros, definitivamente. Entonces, Eliseo está en una categoría superior en cuanto al poder de Dios, porque él revivió al hijo de esta mujer. El rey estaba fascinado con ese testimonio que Giezi estaba dando. Justamente en el momento que Giezi termina de contarle, Dios hace que esa mujer entre a buscar al rey para pedir el favor del rey. En ese momento Giezi la reconoce y le dice, rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo hizo vivir. El rey le pregunta a la mujer, por supuesto, y la mujer confirma todo lo que Giezi ha testificado y confirma todo lo que el siervo de Dios, el profeta Eliseo, ha hecho. Todo esto está fascinante, pero hay algo aún más fascinante que me llamó la atención y que el Espíritu Santo me hizo ver hoy. Porque el rey está hablando con Giezi. Espérate, Giezi era leproso. ¿Cómo el rey va a estar hablando con Giezi o con cualquier leproso? ¡Wow! Entonces el Espíritu Santo inmediatamente me dice que Dios sanó a Giezi de lepra. De lepra. Y yo quiero que vayamos ahora mismo, porque esto es fascinante, amados hermanos. Yo quiero que vayamos ahora mismo al capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, en el versículo 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Le dice el profeta Eliseo a su sirviente, a su criado Giezi, el mismo hombre con el que está hablando el rey. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y él salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. Esto es fascinante porque le manda Dios una sentencia y le da al profeta Eliseo que le dé una palabra de sentencia al criado, a este mismo hombre, Giezi, porque su avaricia mercantilizó el poder de Dios. Cuando tú lees el capítulo 5, tú te das cuenta de lo que hizo Giezi. El profeta Eliseo le dijo, versículo 26, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y le suelta la sentencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.
Y en ese preciso momento, Giezi, criado de Eliseo, salió delante de la presencia de Eliseo leproso, blanco como la nieve. Entonces, ¿cómo es posible que en el capítulo 8, ahora este mismo hombre, Giezi, está el rey de Israel, le está consultando y le está rogando y le dijo, te ruego de que me cuente las maravillas que el profeta Eliseo ha hecho? Y en la memoria de Giezi, lo más grande que él pudo visualizar fue cómo Dios usó al profeta Eliseo para revivir. Mira que digo revivir, no resucitar. Revivir al hijo de esa mujer, que eso solamente Dios lo puede hacer. Y para Giezi, eso fue la señal más grande que Eliseo hizo. Y le cuenta al rey cómo el profeta Eliseo fue usado a través del poder de Dios para revivir al hijo de esa mujer. Y en ese instante, la mujer entra, la misma mujer que le está contando, con su propio hijo. Ambos entran delante de la presencia del rey y Giezi la reconoce y le dice, rey, señor mío, esta es la mujer de la que te estoy hablando y ese es el niño que Eliseo revivió. Obviamente, como todo buen judío, el rey no toma la palabra de él, sino que le consulta a la mujer y le dice, ¿verdad? Y la mujer confirma todo lo que hizo el profeta Eliseo, lo que hizo Dios a través del profeta Eliseo. Y hay una gran bendición para la mujer. Pero antes de llegar a esa bendición a la mujer, hablemos de Giezi. Giezi es un personaje muy especial. Es interesante porque en el capítulo 7, el profeta Eliseo tiene ya a un nuevo criado y la Biblia no da el nombre de él. Sin embargo, el primer criado o sirviente que el profeta Eliseo tuvo se llamaba Giezi. Y Giezi lo menciona la Biblia antes, durante y después de que recibió la sentencia de lepra. Entonces, ¿qué fue lo que Giezi hizo que causó que Dios soltara esa sentencia? El capítulo 5 lo dice. Es bien sencillo. Mira lo que dice el capítulo 5. En el capítulo 5, voy a abordar el capítulo 5 para que podamos entender de una manera más clara y poder ponértelo en perspectiva. El capítulo 5 dice que había un general que se llamaba Naamán, sirio, del ejército de Siria. General del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Y eso no se puede tomar a la ligera. Era grande, dice. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había Jehová salvado a Siria. Mira qué interesante. Por medio de este hombre que no era judío, no era israelita, era un gentil, la mano del Señor había salvado a Siria, que no es Israel. Entonces, mira la conexión que ya Dios está haciendo aquí. Era este hombre valeroso en extremo, pero como nadie es perfecto, dice la Biblia, pero, me encanta, la Biblia siempre va a traer eso, para mostrar la humanidad de todos los hombres, pero era leproso. Entonces la palabra dice que había una hija de los cautivos, una judía, una israelita, que le trabajaba a la esposa de Naamán, y ella fue la que le dijo, si tan solo mi señor fuera, refiriéndose a Naamán, fuera a Israel, el profeta lo sanaría. Esta era una creyente, tremenda fe que tenía. Esta es una hermana llena del Espíritu Santo, una mujer, como esas hermanas que están llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, llenas de fe, llenas de confianza, que conoce quién es su Dios, porque le dijo así a la jefa de ella, que es o era la esposa de Naamán. La esposa le cuenta a Naamán inmediatamente y Naamán va donde el rey de Siria. Le cuenta lo que pasó, el rey de Siria le dice, te voy a dar carta para que vayas donde el rey de Israel. Aquí está el problema. Porque la muchacha no dijo sí donde el rey de Israel. Dijo donde el profeta. Pero como los hombres quieren hacer las cosas a la manera de los hombres, siempre van a hacer las cosas diferentes a como Dios dice. Dios estaba hablando a través de la boca de esta muchacha. Entonces, Naamán pide carta al rey de Siria, quien le da carta y se van bajo el sistema diplomático. Y el rey de Siria le da carta a Naamán para que se presente donde el rey de Israel.
Cuando el rey de Israel recibe la carta de Naamán, dice la Biblia que se rascó dos vestidos y dice, ¿acaso soy Dios para yo sanarlo? Mira cómo el rey de Siria está buscando pretexto para entrar en guerra conmigo. Cuando el profeta Eliseo escucha eso, le dice, ¿por qué se turba el rey? Mándame a ese hombre y verás que Dios lo va a sanar, dice la palabra. Todo esto está en el capítulo 5. Entonces, la palabra dice, salió pues él, versículo 5, Naamán. Vamos a leer el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Eso venía para dar en sacrificio, porque como eran mundanos, como eran paganos, ellos tenían que pagar a sus dioses para que los sanaran. La sorpresa de Naamán es que Eliseo ni siquiera lo fue a recibir. Mandó al siervo, al mismo Giezi, y le dice, atiéndelo. Porque él está acostumbrado a estos protocolos. Él, que se creía y era un hombre de gran valor delante de su rey, obviamente un general con gran estima delante del rey, él esperaba que le tendieran la alfombra roja y que estuviera ahí y que hicieran ahí una alabanza porque él iba a llegar. Y él pensaba, según él lo relata, de que el profeta Eliseo iba a ir, invocar a su Dios, iba a poner su mano y ¡boom! Dios lo sanaba. Sin embargo, Dios funciona como Dios quiere, porque Dios es soberano, hace como Él quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y nadie le puede decir a Dios cómo hacer las cosas. Entonces, Dios le cambia todo. Porque Dios, el Dios santo nuestro, el Dios eterno, el Dios de Israel, Jesucristo, mi alma alaba su nombre, no es un Dios pagano que hay que pagarle para que te sane. Esos son los dioses paganos. Entonces, si tú tienes que venir a Dios a pagarle para que Dios te sane, ese no es el Dios que habla mi Biblia. La Biblia dice que Dios no cobra. Entonces, este hombre Naamán trajo 10 talentos de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos, dice, o medidas de vestido. Ok. El profeta Eliseo le dice, tú no eres tan importante como tú crees delante de Dios, tú eres como cualquier hombre. Y él se enoja, le toca su ego. Lo manda que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y él dice, no tenemos mejores ríos nosotros en Siria. No hay. Es Dios donde dice. Si Dios dice, es aquí, es ahí. Dios sabe por qué lo está diciendo. Y el hombre en su razonamiento humano dice, no tenemos mejores ríos nosotros que el Jordán. Pero Dios no dijo otro río, Dios dijo el Jordán. ¿Cuántas veces los hombres quieren cambiar las cosas cuando Dios dice algo? Porque creemos que la sabemos toda, pero no sabemos nada. Somos ignorantes a la par de Dios. Entonces, al final uno de sus criados le dice, él se iba y le dice, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado a hacer cosas más difíciles, no lo hubieras hecho. Entonces el muchacho lo hizo reaccionar y entrar en sensatez porque estaba siendo insensato. Y dijo, bueno, ¿qué tengo que perder? Pero a la vez estaba poniendo a prueba a Dios, porque él decía, bueno, el Dios de nosotros es el Dios, pero el Dios de Israel no es Dios. Entró, dice la palabra de Dios, todo esto está en el capítulo 5, lo puedes leer tú. Se zambulla 7 veces y dice que en la 7ª vez la piel de Naamán salió como la piel de un niño, no de un hombre adulto de esa edad, como la piel de un niño. Entonces, Naamán regresa donde el profeta Eliseo y le dice, ahora reconozco que tu Dios es el único Dios. Y ruego a tu siervo, te pide a tu siervo que por favor, cuando el rey me llame a ofrecer holocausto, que me permitas estar, pero yo ya no voy a ofrecer holocausto a dioses paganos, sino al Señor, a Jehová, al rey de Israel, al Dios de Israel. Y Eliseo le dijo, lo interesante es la integridad que tiene el profeta Eliseo. El profeta Eliseo no aceptó absolutamente nada. Fíjate que todo esto, 10 talentos de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudadas de vestido. Todo eso traía este hombre, este general sirio, como una ofrenda para dársela a Eliseo. Y a mí me sorprende mucho y me impacta ver la integridad del profeta Eliseo, que no aceptó nada. Y el hombre insistió a que lo aceptara y el profeta Eliseo no aceptó nada. Eso
son los verdaderos siervos de Dios, que no están cobrando ni mercantilizando el evangelio ni la palabra. Cuando alguien te dice que tú tienes que sembrar esa semilla que te dicen, ten cuidado, eso es mentira del diablo. Dios no pide dinero para sanarte, ni tampoco tu semilla demuestra tu nivel de fe. Eso es mentira del diablo. Eliseo, el profeta Eliseo, rechazó todo y no cobró nada. Ese es un verdadero siervo del Dios Altísimo. Pero, lamentablemente, su criado, Giezi, no tenía esa integridad. Entonces, la palabra dice, ahí mismo en el capítulo 5, vamos a buscar un poco más abajo, en el capítulo 15 dice, y volvió Naamán al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Gloria a Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, mostrar que el único Dios es Jesucristo nuestro Señor y Él es el único y soberano Dios. Te ruego que recibas algún presente. Le vuelve a insistir, escucha esto porque esto es muy interesante. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora él ya no viene con la arrogancia de que es el general, el preferido del rey, el hombre que ha dado tantas victorias a Siria. Ahora Dios lo humilla y él reconoce que él no es nada delante de Dios. Y ahora él mismo se llama siervo. Y le dice al profeta Eliseo, te ruego que por favor tomes un presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Te suena familiar? Claro que sí. El profeta Elías decía eso, su padre espiritual, su mentor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Qué clase de integridad de este hombre de Dios? Aún insistiéndole el hombre, ya sanado de la lepra, le vuelve a insistir que por favor acepte un presente. Y el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, tiene esta característica. El profeta Eliseo le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Qué clase de integridad, qué clase de convicción. Yo no sé si tú y yo pudiéramos ser capaces de hacer eso. Yo le ruego a Dios que yo lo haga en todo tiempo y nunca mercantilice, ni mucho menos, Dios me guarde, venda el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lamentablemente lo hacen muchos falsos predicadores y muchos falsos maestros que están en todos los medios de comunicación. Pero verdaderamente la palabra de Dios enseña que Dios no te cobra, ni a ti, a mí, que Dios nos sana por su infinita misericordia y porque Él nos ama. Punto. Sencillamente, Dios no tengo que venir delante de Dios a sembrar semilla, ni sembrar planta, ni sembrar nada. No tengo que traer dinero, ni esto y el otro. Dios te sana a ti por su infinita misericordia y por su amor. Y no necesita cobrar dinero. Después de todo el oro y la plata le pertenece a Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo Dios va a cobrar por hacer un milagro? Entonces, los verdaderos siervos de Dios nunca te van a cobrar. El profeta Eliseo muestra su integridad y dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, mira, le insistía y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¡Qué insistencia! Esta era una guerra espiritual que había. Satanás quería desacreditar al siervo de Dios con la codicia, con la avaricia. Pero el siervo Eliseo, el siervo de Dios, el profeta Eliseo se mantuvo con la integridad delante de Dios y dijo, no lo acepto, a pesar de que este hombre Naamán insistió múltiples veces, él no aceptó nada y todo era para él, amados hermanos. Entonces, Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará tu sierva la carga de par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Entonces, en esto perdone Jehová a tu siervo cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, un dios pagano, para adorar en él y se apoyara sobre mí. Si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Me encanta cómo ahora Naamán, el gran general, el hombre arrogante que venía, ahora es siervo, se humilla delante de Dios. Y él le dijo, ve en paz.
Se fue, versículo 19, 5:19. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Me encanta la Biblia. Pero mira lo que pasa. Versículo 20. Vimos ahora mismo la integridad del profeta Eliseo, que todo siervo de Dios tenemos obligatoriamente que tener. Pero el versículo 20 dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Giezi le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en estas horas del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Versículo 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes no un talento, sino 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2. Lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y los guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueren. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Versículo 24. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, dice el versículo 27, esto me encanta, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Ok, aquí es donde te voy a poner en perspectiva qué es lo que pasó. Porque muchas veces los hermanos, los cristianos, leen la Biblia y no entienden, lamentablemente. Obviamente por eso es que la hermenéutica es fundamental. Cuando tú sabes hermenéutica, tú vas a entender muchas cosas, porque la hermenéutica es la rama de la teología que se encarga de interpretar la palabra de Dios. Ok, ahora te voy a hablar hermenéuticamente. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasaron muchas cosas. Acabamos de ver, y te puso en perspectiva, la integridad del profeta Eliseo, que a pesar de que este hombre insistió múltiples veces, no aceptó absolutamente nada. Gloria a Dios, así tenemos que ser todos los siervos de Dios. Pero ahora vamos a ver el otro escenario. Giezi, el criado, el hombre que debió haber obtenido la tercera unción, se corrompe, se prostituye. Y dijo, he aquí, mi señor ha estorbado a este sirio y no aceptó ningún presente. Vive Jehová que yo sí lo haré. Esa fue su sentencia. Este hombre entró en lujuria, en codicia y en avaricia y quiso mercantilizar, comercializar, vender el milagro que el Dios santo y eterno nuestro, el Dios de Israel, recién había hecho en la vida de este hombre mundano, de este hombre inconverso, de este sirio general que se llamaba Naamán. Vino corriendo, le mintió a su señor, se fue corriendo. Cuando Naamán lo mira, inmediatamente se baja, lo reconoce que es el criado de Eliseo y le dice, ¿todo bien? Y le dice, sí, y le da una mentira. Y le dice, mi señor me acaba de mandar, que era falso. Eliseo nunca lo mandó. Y dijo, 2 jóvenes de los hijos de los profetas acaban de venir de Efraín ahora mismo, te ruego que les dé un talento de plata y 2 vestidos. Naamán está contento porque finalmente cree Naamán que Eliseo va a aceptar un presente de él. Y le dice, te ruego que tomes no un talento, toma 2 talentos de plata y 2 vestidos. Y se lo ató en burros y lo llevó.
Ok, ¿qué significa esto, doctor Goldman? Un talento son 100 libras. O sea, que el criado, Giesi, se llevó 2 talentos, equivalente a 200 libras de plata. Yo investigué, como todo investigador que soy, el día de hoy, en el precio internacional del mercado internacional de la plata, 100 libras está valorada, 100 libras de plata, hoy en día está valorada en $462,000. Pero dice que fueron no una, fueron 2 libras, perdón, dos talentos. O sea, no 100 libras, sino 200 libras. Multiplicamos 462,000 por 2 y suma $924,000. Casi $1,000,000 el precio del mercado real. Hoy en día es lo que se llevó Giesi. Más, cuando la Biblia habla de 2 vestidos, no significa que fueron 2 vestidos, fueron 2 grandes cargamentos del vestido que traía Naamán. Mira, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 6. Versículo 5. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. No dice 10 vestidos, dice 10 mudadas de vestido. O sea, que el general, este sirio, traía con él 1,000 libras de plata. Eso es lo que equivalente a 10 talentos. 1,000 libras. Un talento es el equivalente a 100 libras. Naamán traía nada más ni nada menos que 1,000 libras de plata. Que eso en el mercado actual, hoy en día, el valor de eso es $4,622,000. Imagínate, eso traía él. Solo en plata. Y la Biblia dice que traía 6,000 monedas de oro adicionalmente para dárselo a Eliseo. Y adicionalmente traía 10 mudadas de vestido. Eso sí no lo pude cuantificar porque obviamente la ropa cambia en cuanto al valor. Pero ten la plena seguridad que era lino fino lo que traía, no era cualquier ropa lo que traía. Giesi se corrompe mientras Eliseo, el profeta Eliseo, mantiene su integridad y dice: no voy a aceptar nada porque a Dios no se le vende el favor que hace. Dios sana y hace milagros por su misericordia, no porque el hombre le paga. Mantuvo la integridad a pesar que Naamán insistió múltiples veces. El profeta Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no acepto nada. Sin embargo, su criado, Giesi, se corrompe, se prostituye. Y la lujuria, la avaricia, viene a la vida de él. Y dice, en pocas palabras, Giesi dijo: mi señor fue un estúpido que rechazó todas las riquezas que traía este hombre. Pero yo no soy estúpido, dijo. Yo voy a ir y yo sí le voy a aceptar lo que él tanto insistió. Y se fue corriendo. Pidió un talento de plata y 2 vestidos de mudada. Naamán insiste y le dice: te ruego que tomes no 1, 2 talentos. O sea, no le dijo 100 libras. Le dice: no tomes 100 libras. Toma 200 libras. Igual, yo traía 1,000 libras. Acepta y llévate no 100 libras, sino 200 libras. Giesi, muy contento, lo agarra, más 2 mudadas de vestidos.
lo llevan en burros, le da criados porque era demasiado el peso, él no podía caminar con 200 libras de plata, ni tampoco las mudadas que llevaba. ¿Estás entendiendo? Estamos hablando de mucho dinero aquí. Te estás enfocando. Estás viendo ahora mismo lo que está sucediendo aquí. Este hombre, Giezi, se corrompe. Quiere vender el favor de Dios, quiere mercantilizar el evangelio como lo vemos hoy en día. Y se lleva 200 libras de plata, valorada hoy en día en el mercado actual en más de $925,000, casi $1,000,000. Adicionalmente, lleva 2 mudadas de ropa que no la puedo cuantificar. Él lleva más de $1,000,000 ahí, a la conversión de la moneda actual nuestra. Lo esconde, pero no lo disfruta. Dios le da sentencia y le dice: por cuanto mercantilizaste el milagro que yo hice, la lepra de Naamán se te pega no solamente a ti, sino a él y a su descendencia. Y salió leproso. En el capítulo 7, cuando leímos y estudiamos sobre la provisión de Dios, la tercera P, la enseñanza anterior, en el capítulo 7, versículo 4, dice la Biblia que habían 4 leprosos. Y esos leprosos sabemos, nosotros los judíos, sabemos, aunque no dice el nombre, sabemos que era Giezi y sus 3 hijos, porque sabemos que él tenía 3 hijos. Él es el que se cruza al bando de los sirios, al lado de los sirios, y él es el que descubre que los sirios se habían ido espantados por el poder de Dios. Entonces, aquí viene algo fascinante. Acabamos de ver a un Giezi avaro, a un Giezi que se había prostituido, que había mercantilizado la misericordia de Dios. Pero en el versículo 4 del capítulo 7 dice así. Perdón, versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: para que no estemos aquí hasta que muramos, si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si no nos dieran muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Versículo 7, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8, cuando los leprosos llegaron al campamento, al entrar al campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Giezi, exactamente lo mismo que hizo Giezi en el capítulo 5, lo vuelve a hacer, solamente que él lo hizo primera vez solo, ahora lo está haciendo con sus 3 hijos. Y de ahí también entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero mira, está la avaricia, pero de repente Giezi entra en conciencia y dice: espérate, esto fue lo que hizo que mi vida y la descendencia de mis hijos viniera la plaga, la lepra sobre la sentencia de Jehová, sobre mi vida y sobre mi descendencia. Espérate, y aquí sucede algo. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Vinieron pues y gritaron los guardas a la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y anunciaron dentro del palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo: bueno, esto es una mentira de ellos saben que estamos con hambre y nos van a atacar. Pero uno de ellos dice: oye, ¿qué tenemos que perder? Y dice: ok, está bien, mandaron a 2 hombres. Dice así. Entonces, versículo 15, respondiendo de sus siervos, y dijo:
tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Sigue el hilo, no te desconectes. Porque los que están aquí también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y veamos ahí. Versículo 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y venid. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Esto es fascinante. Ahora este hombre que se había prostituido, Giezi, que había entrado en avaricia, en codicia y en lujuria, ahora dice, espérate. Esto fue lo que me trajo la condenación de Dios, la maldición que Dios me trajo a mi vida por mi pecado, por haber querido, o mejor dicho, por haber vendido el favor de Dios, la misericordia de Dios y haber mercantilizado. Le cae la plaga, la lepra de por vida a él y a su descendencia, fue la sentencia de Dios. Y él dice, espérate. Y hablaron él y sus 3 hijos y dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Esa es la palabra clave. ¿Qué es buenas nuevas? El evangelio. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se dijeron entre ellos mismos, no es bueno que nosotros callemos cuando hoy es día de buenas nuevas. Y dijeron, vamos al pueblo y compartamos las buenas nuevas. Vamos al pueblo y compartamos el evangelio para que el pueblo de Dios sea salvo. Y a través de ese valor que ellos tuvieron de haber cruzado al campamento enemigo de los sirios y haber sobrevencido la avaricia, y haber regresado al campamento y dieron voces, ahora Dios dice, por cuanto hiciste eso, la lepra que Dios te había dado a él y a su descendencia de por vida, Dios lo sana, lo perdona, lo sana. Mi alma alaba a Jesús. Cuánto es necesario que tú y yo compartamos el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, pero especialmente al pueblo de Dios. Qué lindo es cuando tú y yo nos levantamos y decimos, hoy es día de buenas nuevas. Mi alma alaba a Jesús. Voy a compartir la palabra de Dios. Voy a llevar el evangelio a mi Señor Jesucristo y lo voy a llevar al mundo y a las naciones. Entonces Dios se apiada de nosotros, nos perdona nuestros pecados y nos prospera, quita toda enfermedad. Ay, qué lindo, mi alma alaba a Jesús. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, qué grande es tu misericordia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y el hombre que había sido condenado, sentenciado por Dios de por vida, con lepra, y no solamente él, sino él y su descendencia, ya sus 3 hijos tenían lepra. Dijo, espérate, ya la lepra cayó en mi vida, ya la lepra pasó a la vida de mis hijos, yo voy a detener que mis nietos no tengan lepra. ¿Cuánto es necesario que tú y yo detengamos esas maldiciones generacionales a través del poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y compartamos las buenas nuevas, el evangelio santo, poderoso de nuestro Señor Jesucristo con todas las naciones, para que Dios bendiga sus vidas, para que Dios sane, para que Dios prospere, para que Dios supla. Y Dios no tiene que pagar, no le tenemos que pagar nada a Dios, porque Dios es infinitamente misericordioso. Ese mismo hombre que se había prostituido, ese mismo hombre que se había corrompido, ese hombre que era un corrupto, que vendió la misericordia de Dios, que le cayó la sentencia de la misma plaga, la lepra de Naamán, le cae a él y a su descendencia. Ahora se arrepiente, pide perdón, Dios lo perdona, Dios lo sana. Y no solamente Dios lo sana, no solamente Dios lo perdona, Dios lo eleva en alto, porque el rey está hablando con él. ¿Qué me dice eso? Que ahora él trabajaba para el rey, era un oficial del rey, después de haber sido un leproso, después de haber sido un hombre que nadie lo soportaba, después de que tenía que andar escondido. Ahora Dios lo perdona, Dios lo sana y Dios lo eleva. Es lo mismo que hace el evangelio en nuestras vidas. Tú y yo éramos nada, éramos nadie, éramos leprosos espiritualmente, pero la sangre de Jesucristo nos lava, la sangre de Jesucristo nos perdona, la sangre de Jesucristo nos quita el pecado del mundo. Ahora Dios nos da gracia, ahora Dios nos pone en lugares que ningún hombre te puede poner a ti y a mí. Ahora tú y yo estamos en lugares especiales. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que tú y yo estamos sentados en lugares especiales, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Ahí estamos nosotros, a través del poder del evangelio. Dios perdona a Giezi. Y la lepra, que es incurable, Dios la sana a Giezi. Y estoy convencido que Dios se la sana a su descendencia también. Ahora Giezi
está contando las maravillas que Dios hace. Ahora Giezi está siendo un testigo, un hombre que está diciendo las maravillas que Dios hizo a través de el profeta Eliseo, y se la está contando el rey. El rey está fascinado escuchando. Ahora Giezi es un hombre transformado, es un hombre perdonado y es un hombre prosperado. Mi alma alaba a Jesús, porque decidió arrepentirse y compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio con el pueblo. Tú y yo tenemos que arrepentirnos, tenemos que cruzar al otro lado, ver qué es lo que está pasando, no quedarnos en el lugar de muerte. El Espíritu Santo me habló y me dijo: por cuanto Giezi tuvo el valor de cruzarse al campamento de los enemigos, que nadie lo hizo, yo lo bendije por el temor que tuvo hacia mí y el valor que obtuvo no teniéndole al enemigo, y por haber reconocido que había pecado, pidió perdón. Y Dios lo perdonó al compartir él las buenas nuevas, el evangelio, con todo el pueblo. Tú y yo tenemos que compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con todo el mundo, con todas las personas que Dios nos pone. Donde quiera que vayamos tenemos que hablar de las buenas nuevas, el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Giezi, y por tal razón el Dios santo y eterno que él había ofendido a través de esa lujuria y esa corrupción que él tuvo y la avaricia que él tuvo, ahora ese Dios misericordioso le muestra su misericordia, sana la lepra de él, sana la lepra de sus hijos. Ya no tiene que pasar la descendencia. Ahora Giezi ya no es un nadie. Ahora Giezi está en el palacio del rey. Ahora el rey le está preguntando a Giezi: cuéntame las maravillas que Dios ha hecho a través del profeta Eliseo. Dios te va a usar a ti y a mí igualmente, de la misma manera. Cuando verdaderamente nosotros nos ponemos rectos delante de Dios y compartimos el evangelio, Dios nos va a llevar a lugares que solamente Dios puede poner. Tú y yo no podemos estar ahí, pero Dios nos va a poner en lugares que solamente Dios. Tú y yo nos vamos a quedar con la boca abierta, porque Dios quiere que ministremos el santo evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Dios va a hacer lo que solamente Dios sabe hacer, pero tú y yo tenemos que hacer lo que solamente tú y yo debemos de hacer, que es serle fiel a Dios, arrepentirnos, abrir la boca y compartir el poder de nuestro Señor Jesucristo, de su santo y bendito evangelio a todo el mundo y a las naciones. Entonces Dios perdonará tu pecado. Entonces Dios quitará cualquier maldición que haya venido a tu vida. Entonces Dios sanará toda enfermedad que tiene tu cuerpo, tu vida. Mi alma alaba a Jesús. Es el poder de Dios a través de Jesucristo. Cuando tú y yo le somos fieles a Dios y le decimos: Señor, aquí está mi boca, quiero hablarle de las maravillas tuyas a todo el mundo, quiero contar las maravillas de tu santo evangelio. Dios nos prospera. Dios entonces viene y nos perdona y nos sana. ¡Wow! ¡Qué lindo es el poder del evangelio! Mi alma alaba a Jesús. Bendito sea Dios. Giezi ahora es un hombre transformado. Dios lo perdona. Esa es la cuarta P, el perdón. Y ahora Giezi fue sanado de una enfermedad incurable, lepra, que le cayó a él y a su descendencia por su pecado. Y ahora Dios lo perdona y lo sana y lo eleva a un lugar, a un estatus que él nunca había tenido, ni antes ni durante la lepra, pero fue después de la lepra. Y Dios lo pone en el palacio. Y ahora el rey le está suplicando que le cuente las maravillas. Yo le pido a Dios que me lleve a lugares donde solamente Dios me puede poner. Yo le pido a Dios que es posible algún día poderle hablar cara a cara al presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Yo le pido de cerca el evangelio, por supuesto. Yo le pido a Dios que me lleve a los lugares que Él me quiera llevar, que yo sé que es imposible que yo llegue, pero para Dios es imposible. Pero para eso mi boca tiene que estar actuando todos los días, testificando el evangelio a todas y cada una de las personas, y tu boca también. Entonces veremos la gloria de Dios, y Dios va a perdonar nuestras vidas, y Dios va a sanar nuestros cuerpos, Dios va a bendecirnos, va a prosperarnos, y Dios va a hacer lo que solamente Dios sabe hacer. Mi alma alaba a Jesucristo. Esta es la cuarta P. Entonces vamos a recapitular. La primera P es prosperidad, pero la prosperidad bíblica que dice la Biblia, no la mentira que te venden hoy en día los evangelistas y los pastores y los maestros del evangelio de la prosperidad, que es una mentira del diablo, del mismo infierno. La primera P es prosperidad. La segunda P es protección. La tercera P es provisión. Y la cuarta P es perdón. Entonces yo te hice un gráfico que te lo hice yo mismo con mi propia mano. No lo quise hacer con el computer porque quería escribirlo. Yo no sé dibujar. Yo soy financiero profesionalmente. Esa es mi profesión.
Y nunca aprendí a dibujar. Pero hoy hice algo, un pequeño gráfico que hice. Porque el Espíritu Santo me mostró algo y me dijo así. Me lo muestra así. Aquí está. Te lo voy a poner más cerca. Primera P, prosperidad. Segunda P, protección. P2. Puedes ver ahí que dice P1, prosperidad. P2, protección. P3, provisión. Y P4, perdón. Y es cíclico. Y por eso es un círculo, porque es cíclico. Se van y se convierten y se vuelven a repetir nuevamente. Dios nos prospera, Dios nos protege, Dios nos provee y Dios nos perdona. Entonces, cuando estas 4 P suceden, el Espíritu Santo me dijo, entonces cuando suceden esas 4 P que yo doy, viene una quinta, que es la quinta P, paz. Paz. Ahí está. ¿Y por qué la puse en rojo? Porque la paz la obtenemos únicamente tú y yo a través de la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que Él derramó en la cruz de Calvario para lavar tus pecados y los míos es la paz. Entonces mira, P1, prosperidad. P2, protección. P3, provisión. P4, perdón. Cuando alcanzamos esas 4 P, Dios nos da una quinta P. P5, paz. Paz. Cuando tú y yo estamos prosperados, cuando tú y yo estamos protegidos por el Señor, tú y yo estamos prosperados por Dios, tú y yo estamos protegidos por Dios, tú y yo estamos provistos por Dios y tú y yo estamos perdonados por Dios, entonces estamos en paz. Es la quinta P. Pero es únicamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:7, lo voy a leer, dice así. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí están. P1, prosperidad. P2, protección. P3, provisión. P4, perdón. Es cíclico. Se repiten. Comienza nuevamente cíclico. Me lo mostró el Espíritu Santo. Cuando alcanzamos estas 4, tú y yo obtenemos la quinta P, que es paz. Solo Jesucristo da paz. El príncipe de paz. Cuando estamos prosperados por Dios, como dice la Biblia, cuando estamos protegidos por Dios, cuando estamos provistos por Dios y cuando estamos perdonados por Dios, entonces estamos en paz con Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos, como también los míos, en Cristo Jesús. Solo en Cristo, nuestro amado Señor, hay paz. Y esa, la quinta P, surge cuando alcanzamos las primeras 4 P. Bendito sea el Señor. Yo me gozo y le doy la gloria a Dios por esto. Y lo quise hacer yo mismo, este gráfico lo quise hacer con mi propia mano. Lo quise hacer con mi propia mano, no lo quise hacer con el computer. Lo pude haber hecho con el computer, lo pude haber hecho impreso y lo que tú quieras, pero era de mi corazón y yo lo hice con mi propia mano. P número 1, prosperidad. P número 2, protección. P número 3, provisión. P número 4, perdón. Cuando alcanzamos las 4 P, Dios nos da la quinta P. P5, paz en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Yo estoy contento y agradecido con el Señor por su infinita misericordia. Aquí concluyo este estudio, las 4 P para los hijos de Dios, que técnicamente son 5. Paz es la quinta que Dios nos da a nosotros, sus hijos. Qué bueno es Dios, mi alma alaba su bendito nombre. Gracias, Señor, por este estudio.
Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que me da enseñarlo, exponerlo, ponerlo en perspectiva, Señor, para tu iglesia, para tus hijos. Te damos la gloria, Señor, porque solo usted se la merece, de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el doctor Israel Goldman de Tabernáculo Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Sigue orando por mí. Vamos a empezar un estudio nuevo. Con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido. Fe financiera. La próxima semana, si el Señor no ha venido, si no ha sonado la trompeta, vamos a empezar un estudio nuevo que le he titulado Fe financiera. Y te va a bendecir tu vida como también este te bendijo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te damos la gloria, Señor Jesucristo, porque solo usted se la merece. En el nombre de Jesús, amén. Maranata, el Señor viene pronto. Y su iglesia dice, juntamente con el Espíritu, sí, ven, Señor Jesucristo, que te esperamos y te anhelamos. Te anhelamos, Señor. La paz de Cristo guarde tu corazón y tus pensamientos en la mente, en el nombre de Jesús, y que seamos íntegros delante de Dios, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mi alma alaba su bendito nombre. Amén.